Buenos días, estamos justo en la hora para empezar nuestra clase. Sin embargo, quiero hacerles una pequeña recomendación, sin embargo es importante. Quiero decirles que nosotros, o sea ustedes, ya están habilitadas para nuestra primera evaluación, o sea el primer examen parcial. Les hemos de avisar mediante este medio, incluso por WhatsApp, el día, la hora que se les va a tomar el examen. Por favor, quiero que estén atentos. También al mismo tiempo les vamos a publicar el temario, en los cuales ustedes van a tener que volver a leer, volver a ver todas nuestras clases desde un principio, ¿sí? Dado esta recomendación, pues vamos a empezar con nuestra clase, sin olvidarnos de darles los objetivos de la unidad, ¿sí? Que al término de este proceso de enseñanza, aprendizaje de esta unidad, ustedes serán capaces de diferenciar entre áreas radiotransparentes, radiopaca y radiolúcida. Serán capaces de enumerar las dos características visuales de la imagen. Serán capaces de enumerar los factores que influyen en la densidad y contraste, ¿cierto? Podrán discutir la diferencia entre un alto contraste y bajo contraste. Teniendo nuestros objetivos claros, vamos a empezar con nuestro tema. Nuestro tema es, en algunos libros, está como tono o densidad radiográfica, ¿sí? En otros libros está como características de la imagen. En otros libros está como características de la imagen de radiografía dental. Se refieren siempre a lo mismo, ¿sí? Solo que el autor en sus libros nos ha puesto su correspondiente título. En otros libros incluso está como factores en la producción de la imagen radiográfica. Entonces, teniendo características de la imagen, características de la imagen de la radiografía dental, factores en la producción de la imagen radiográfica, que dicho sea, vuelvo a repetir, se refieren siempre a lo mismo. Empezamos. Características de la imagen o tono o densidad, como ya lo hemos repetido anteriormente. Son básicamente dos, ¿sí? Uno que son las visuales y otra que son las geométricas. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Vamos a empezar viendo las visuales. Dentro de las visuales van a ver en los libros, en los diferentes libros también, en algunos está solo como densidad, otros están como intensidad de tono, en otros está como grado de ennegrecimiento, en otros simplemente como densidad radiográfica. También se refiere a lo mismo.
Esto generalmente a veces les causa un poquito de pérdida de la orientación. Sin embargo, quiero aclararles que el rango de densidad que se utiliza se encuentra entre 0,3, que es muy claro, y 2, que sería muy oscura. Entonces, el rango promedio ideal es entre estas dos. ¿Sí? Seguimos. Tonos de color. En todas las radiografías, sean estas intraorales, sean estas extraorales, existen tres tonos de color. Vean, oscuro, o sea, toda la parte oscura, ¿sí? 2, gris. Aquí vamos a ver la cámara, conducto, espacio periodontal y las celdillas óseas. Tono gris, ¿sí? Y luego tenemos el otro tono que es claro. Vean la corona, en las partes márgenes de la corona, el tono es un poco más claro, que está terminado especialmente por el esmalte. Seguida en la parte media por el muñón dentinario, la misma que continúa hacia la porción radicular, ¿sí? También hay partes claras, como estas obturaciones, ¿sí? No hay más otros tonos. Sin embargo, quiero ser claro en esto, y lo hemos de repetir seguramente varias veces. Vamos a empezar borrando de nuestro diccionario estas palabritas. Oscurito. Vamos a borrarlo, ¿sí? Esto quiere decir, cuando salen del cabezal los fotones X, atraviesan los tejidos y llega gran cantidad de fotones a la película, nos dan estos tonos, a las cuales radiográficamente las llamamos radio transparente. Cuando de aquí en adelante yo les hablo, esta zona, área radio transparente, ustedes entonces ya saben a qué me estoy refiriendo. Luego, cuando los fotones nuevamente salen del cabezal, pasan de los tejidos, medianamente llegan a la película, nos dan estos tonos, ¿sí? La cámara, conductos, espacio periodontal y las celdillas óseas. Se las conoce como radio lúcido. En otras palabras, estamos borrando de nuestro diccionario la palabrita gris, ¿sí? Al borrar la palabrita gris, estamos dando los tonos radiolúcidos. Luego, cuando los fotones, al salir del cabezal, gran parte de los fotones se quedan en los tejidos y llegan ínfimas cantidades a la película, se las denomina radioopacos. O sea, todas estas márgenes las denominamos radioopacos, que aquí están determinadas por el esmalte de un tono radiopaco menos intenso, el muñón dentinario, que continúa hacia la porción radicular, ¿no es cierto? Y además el trabeculado óseo, ¿sí?
son radio opacos. Vale decir que de aquí en adelante, cuando vayamos, que observemos las radiografías, sobre todo, ojalá volvamos pronto a la práctica, vamos a observar las radiografías. Entonces yo les vuelvo a interrogar y les digo, a ver, señálenme todas las áreas radiotransparentes. Entonces ustedes ya saben cuáles son las radiotransparentes. Ubíquenme o descríbanme las zonas radio opacas. ¿Vean? Ya saben cuáles son las zonas radio opacas. Igual con los radiolúcidos, ¿verdad? Este es el inicio y principio para poder interpretar de aquí en adelante lo que son las radiografías. Por favor, tómenlo en cuenta muy bien. Seguimos. Factores que influyen en la densidad. Los factores que influyen en la densidad de nuestras radiografías son los factores de exposición. Entre ellos tenemos el kilovoltaje, que cuando hablamos del aparato de rayos X les dije que está relacionado con la calidad de los rayos. Y los miliamperajes están relacionados con la cantidad, ¿sí?, de rayos. Estos dos dispositivos en los aparatos de rayos X, podríamos llamarlos antiguos, venían por separado. Es decir, que podíamos nosotros manejar el kilovoltaje y el miliamperaje separadamente. Si nosotros queríamos imágenes con calidad, aumentábamos el kilovoltaje. Y si aumentábamos el miliamperaje, estábamos con cantidad. Hoy en día, los aparatos de rayos X vienen controlados prácticamente por el tiempo de exposición. Tienen un dispositivo donde se manejan los tiempos de exposición. Vale decir, si ustedes aumentan el tiempo de exposición, simultáneamente estamos aumentando el voltaje y estamos aumentando el miliamperaje, o viceversa. Sin embargo, mi recomendación es que se atengan siempre a especificaciones del equipo o aparato de rayos X, porque dependiendo del kilovoltaje que venga. Por ejemplo, para consultorio generalmente vienen de 60 kilovoltios y 8 miliamperios, que es más que suficiente para un consultorio. Sin embargo, si el kilovoltaje fuera mayor, como en algunos equipos vienen con 70 de kilovoltaje y 10 miliamperos, entonces viene también con sus especificaciones de tiempo de exposición dependiendo de la edad. En niños será mitad de lo que se hace con los aparatos de kilovoltaje 60 y 8 miliamperios, ¿sí?, con los de 70. Vean, entonces, por eso mi recomendación es que siempre tengan en cuenta qué equipo de rayos X compran de acuerdo a sus requerimientos, ¿sí? Seguimos. Factores y materiales también que determinan la densidad. Tenemos el número atómico. Dependiendo de la calidad del átomo, estos también van a darnos tonos radiotransparentes
o radiolúcidos o radioopacos. Así, por ejemplo, tenemos el hidrógeno que tiene un protón, un hidrógeno, pues estos dejarán pasar la gran cantidad de los fotones X a la película, pues y nos darán los tonos radiotransparentes, ¿no es cierto? En cambio, en aquellos que tienen el número atómico elevado, como por ejemplo el plomo, pues directamente no deja pasar nuestros rayos X. Otro factor también que influye bastante en la densidad es la misma densidad de nuestros tejidos. Aquí vemos, por ejemplo, la densidad del hueso. Es 1.90 del cemento, que es de 2, de la dentina, 210, y el esmalte de 2.95. Por eso que al observar las anteriores radiografías, el tono radiopaco con mayor intensidad está exclusivamente determinado por el esmalte, ¿no es cierto? Seguida, miren, por la dentina. Y esta escasa diferencia del cemento y la dentina, pues hacen que la radioopacidad esté determinada solamente por la dentina. Y el hueso que tiene un tono radiopaco de menor intensidad, ¿sí? El espesor es otro factor. Por ejemplo, no es lo mismo tomar con el mismo tiempo de exposición el área inferior, ¿sí? El área inferior que el área superior, ¿sí? Cualquier que sea el área que tomemos, el área inferior, siempre el espesor es menor que el área superior. Entonces son ligeramente la diferencia en décimas de segundos, la diferencia del superior con el inferior. ¿Sí? Vean, es otro factor que influye también en la densidad. Otro factor que influye es el procesado, ojo, procesado de la película. Quiere decir el revelado. Cuando estamos haciendo el revelado de nuestra radiografía, vean, aquí dice tiempos prolongados de revelado. Vale decir, cuando ustedes tienen nuestros químicos nuevos a una temperatura ideal entre los 18 y 24 grados, el tiempo más o menos fluctúa, y esto lo vamos a ver con más lujo de detalle cuando veamos procesado, es aproximadamente entre 20 y 25 segundos, ¿sí? Si ustedes se pasan de este tiempo, nos van a dar imágenes muy densas, o sea, muy oscuras. En otras palabras, la han quemado, ¿sí? Las temperaturas también tienen su importancia. Hoy estamos pasando de tiempos calurosos a fríos, ¿sí? O sea que en estas épocas de fríos, nuestro tiempo de revelado también aumenta. Vale decir que ya no van a ser igualmente reveladores nuevos, con temperaturas 18, 24 grados, entonces el tiempo ya será quizás de 25 a 30 segundos. Vean, otro proceso que influye en el tono. Líquidos concentrados. Vean, en el mercado nos venden líquidos concentrados donde el fabricante nos dice que para un uso mejor hay que hacer una dilución de 3 a 1, vale decir 3 partes de agua y una parte de revelador. Si nosotros no hemos cumplido eso y le hacemos en una concentración de 1 a 1,
entonces el líquido está muy concentrado y igualmente nos van a dar tonos muy densos. Así que, ojo, hay que cumplir a letra muerta lo que nos indica el fabricante, ¿sí? Todos estos pueden producir densidades excesivas de la imagen cuando nos limitamos o poslimitamos, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí dice, obtendrán radiografías con muy poca densidad si las condiciones son contrarias a la anterior. Es decir, poco tiempo, temperaturas bajas y líquidos muy diluidos. Vean, entonces también son factores que influyen en el tono densidad de nuestras radiografías. Importante, por favor, tienen que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Vean? Importantísimo, ¿sí? Otro, la densidad de los tejidos también tiene su pequeña, gran importancia, y lo dice. Que los tejidos blandos, acá los tejidos blandos, por tener una densidad próxima a la del agua, se registrarán también con el mismo tono de los vasos, músculos y glándulas. Por eso es que en una radiografía es difícil distinguir el trayecto, por ejemplo, de los vasos. Es difícil distinguir los músculos o las glándulas, justamente por tener muy próxima la densidad al agua, ¿sí? En cambio, ahí dice clarito, el aire tiene una densidad 1000 veces menor que el agua, por lo que es totalmente radiotransparente. O sea que el aire pues no interfiere al paso de nuestros fotones, dejan pasar su totalidad. Por ende, el aire siempre va a ser radiotransparente, ¿sí? Ya sabemos que es radiotransparente. Ahora vamos a ver visuales. Visuales. Dentro de las visuales tenemos el contraste. Clarito dice, contraste es la diferencia en los grados de negrura. ¿Sí? Ojo, de ahí es que podemos hablar, cuando hay un predominio de las sombras blancas y negras, de un contraste alto. En cambio, si hay un predominio de los tonos grises, estaremos hablando de un contraste bajo. De ahí es que en la práctica, que ojalá retornemos pronto, Dios quiera, en la práctica cuando me traen sus radiografías, yo muchas veces voy a rechazarles porque les voy a decir, tu radiografía tiene un contraste bajo. Sabemos ya a qué se refiere. Si les digo que su contraste es alto, entonces también ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Características geométricas. Dentro de las características geométricas tenemos, esto es importante también, por favor, la nitidez. La nitidez es conocida también como los detalles de resolución o definición. De ahí es que cuando traen la radiografía me dicen, doctor, aquí está mi radiografía. No tiene nitidez.
En cambio, ustedes sí van a insistir y me van a decir, no, doctor, mi radiografía está nítida. No, lo que es para ustedes nítido, para mí puede ser que no. ¿Sí? ¿Por qué? Dice detalle de resolución o definición, que dice que a tu radiografía le falta una resolución o le falta definición, ¿sí? Ojo con eso. Hay factores que influyen en la nitidez de las radiografías. Uno es el tamaño del punto focal. Esto ya habíamos hablado cuando también hablamos en formación de la imagen. ¿Se acuerdan? Cuando les dije, cuando vayan a comprar un equipo de rayos X, lo primero que hacen venir y preguntan a uno, doctor, me están ofreciendo un equipo de segunda mano, quisiera que me lo vea para que yo lo compre, porque además me están ofreciendo muy barato, ¿no es cierto? No es necesario aquello. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar una radiografía, procesarla, vale decir, revelarla. Si su imagen es única, definida, imagen única, ese equipo cómprenlo. Porque si la imagen de lo que han sacado ustedes presenta difusa, borrosa, penumbrosa, ese equipo ha cumplido su ciclo. No lo compren, ¿sí? O sea, el tamaño del punto focal es importante, ¿sí? Cuando hicimos las radioproyecciones, ¿se acuerdan? Hicimos nuestra radioproyección acá. Nuestra imagen es única, definida y bien delimitada, ¿sí? Pero en cambio, cuando el tamaño del foco se agranda por la calor, tiene muchos puntos de radiación, ¿sí? Vean. Entonces acá nos van a venir penumbrosas, difusas las imágenes, y entonces eso quiere decir que ese equipo, nuevamente, les vuelvo a recalcar, ha cumplido su ciclo. No nos sirve para nada, ¿sí? Composición de la película. En composición de la película, ¿se acuerdan que vimos también esta imagen? ¿No es cierto? Donde vimos, ¿no es cierto?, gránulos de plata como los bromuros y los ioduros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Donde los grandes son más sensibles, más veloces, pero nos dan imágenes difusas. Los pequeños son más lentos, pero nos dan imágenes más nítidas. Pero hoy en día ya han combinado incluso estos dos gránulos, tanto en las películas pediátricas y adultas. Además, las últimas que han salido, los fabricantes nos dicen que vienen estos aluros de plata en forma de túbulos, o sea que ya son más nítidas, más definidas y únicas las radiografías, ¿sí? Movimiento. El movimiento se refiere al movimiento del paciente, ¿sí? Movimiento del paciente. Se refiere al movimiento de la película, ¿sí? Película. Se refiere al movimiento del cabezal, o sea, del equipo, ¿sí? Del cabezal. Vamos a ver cuando estamos tomando radiografía. Ya hemos conducido a nuestro paciente al sillón, hemos procedido a la correspondiente angulación y enfoque.
en el momento en que nosotros vamos a hacer el disparo de nuestra radiografía, se mueve el paciente. Ese movimiento pues ya nos van a dar imágenes ya difusas, ya no nos sirve. Si no se mueve el paciente, pues puede a veces moverlo la película en la boca, ¿no es cierto? Está sujetando y a veces se pone nervioso y con lo nervioso que es, presiona mucho la película, produce movimiento de la película, entonces imágenes nuevamente difusas. Luego el movimiento del cabezal. Nuestros equipos funcionan full de mañana a la noche con tomas radiográficas. Por lo tanto, hay un desgaste fabuloso de nuestros equipos que muchas veces ya no quedan en el sitio donde nosotros enfocamos al paciente. Esta se mueve, entonces y ahí vamos a tener igualmente imágenes también difusas que también influyen mucho en la nitidez, ¿sí? Entonces, vean, son factores que influyen mucho en la nitidez, por favor, ¿sí? Seguimos. Luego, más de geométricas. Más de geométricas tenemos la magnificación. Su nombre lo está diciendo, magnificación. La imagen es de tamaño mayor de lo normal. ¿Sí? Es decir, que nuestro plano objeto, que es el diente, nuestra imagen, la radiografía, va a salir mucho más grande de lo normal. Y en esto hay también factores que influyen. ¿Sí? Vamos a ver, factores que influyen. Distancia objeto, foco objeto mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos acá el cabezal, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos aquí el plano objeto, vale decir el dientecito, ¿sí? Debe ser mínimo. Normalmente en esto tenemos que tener cuidado cuando compren sus equipos. También es otra recomendación que les hago. A veces hay estos conos que son así cortos y hay a veces equipos que vienen así con conos largos, ¿sí? Que influye bastante eso. Vamos a ver si hacemos el enfoque acá, nuestra radioproyección, y ahí está la película, ¿no es cierto? Vamos a tener imágenes más o menos isométricas e isomorfas. En cambio, el objeto está demasiado cerca, este cono es corto y le aproximamos mucho al plano objeto y hacemos nuestra radioproyección. Miren de acá, miren lo que está sucediendo con nuestra imagen, ¿sí? Hay un aumento de tamaño. A eso le llamamos elongación. No nos sirve tampoco en ninguna de las especialidades este tipo de radiografías. Hay que desecharlas, ¿sí? El otro factor es distancia objeto película máximo, ¿sí? Objeto. Tenemos nuevamente el objeto. Tenemos nuestra película. Y si nosotros hacemos máximo y aquí tenemos nuestro equipo, ¿no es cierto? Y hacemos nuestra radioproyección, miren, hacemos radioproyección, ¿sí? Perdón, ahí tenemos una imagen más o menos isométrica e isomorfa. Pero si la película está muy distanciado, hacemos nuestra radioproyección, vean, nuevamente nuestra imagen se vuelve elongada.
Todos estos prácticamente les hemos visto en principios radio-ópticos. Y sabemos cuando hablamos del principio de la bisectriz, cómo solucionamos esos problemas, ¿no es cierto? Ustedes ya han debido ver y han debido leer, ¿verdad? Más de geométricas. Distorsión. La distorsión son variaciones en tamaño y en forma, ¿sí? En esto también tenemos factores, ¿sí? Factores que influyen. Objeto película no paralelos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos nuestro objetivo, que es el dientecito, siempre esto, y la película deben ser, dice, paralelos. Si esto no se da, en nuestra película estuviese declinada, hacemos igualmente nuestra radioproyección, ¿no es cierto? Hacemos acá nuestra radioproyección, ¿no? Ahí, vean. Entonces en la primera nos va a salir una imagen más o menos isométrica e isomorfa, pero en la otra nos va a salir así. Vean, otra vez una imagen totalmente distorsionada. Nos va a salir una corona pequeña, pero una raíz totalmente elongada. O lo mismo a lo contrario, el dientecito que esté declinado, ¿sí? Y la película, hacemos nuestra radioproyección, ¿sí? Tenemos la imagen. En cambio, si esta fuera paralelo, miren, entonces se acorta, nos da una imagen escorzada, es decir, imagen de tamaño menor de lo normal, ¿sí? Seguimos. Bueno, habíamos terminado nuestro tema. Sin embargo, antes de retirarnos, quiero recordarles nuevamente que nuestro examen de nuestro primer parcial va a ser publicada a través de este medio o por WhatsApp. Por favor, tengan mucho cuidado, ¿sí? Hasta luego.